permanecido durante más de un siglo, su fundación hundiéndose profundamente en la tierra, sus vigas de madera gimiéndose bajo el peso de años. Había sido construido mucho antes de que el vecindario a su alrededor, parado solo durante décadas antes de que las calles y aceras invadieran su tierra. Los árboles que una vez la rodearon habían sido cortados hace mucho tiempo, reemplazados por setos cuidadosamente recortados y cercas de eslabones, pero la casa permaneció inalterada, inmóvil, como si el tiempo no tuviera autoridad sobre ella. No fue el tipo de casa lo que llamó la atención. Su presencia no era ni grande ni escalofriante, justo allí, mezclándose en la calle tranquila como una reliquia olvidada, inadvertida pero inmóvil. Era el tipo de casa que la gente pasaba todos los días sin un segundo pensamiento, su presencia tan arraigada en el paisaje que se hizo invisible, una parte del fondo más que un lugar que exigía reconocimiento. No tenía la belleza decaída de una mansión abandonada o el encanto inquietante de una casa embrujada, simplemente existía, inmóvil e inmutable, como si hubiera sido construida no con las manos, sino con la intención de la permanencia misma. La pintura se había desvanecido, embotado por los años, su color una vez vibrante ahora reducido a un tono mudo, sin vida. Sin embargo, nunca se peló, nunca se flaqueó en tiras secas, rizado como la madera vieja debe. No había parches desiguales donde el tiempo había comido a través de sus capas, no había listones expuestos de madera desnuda debajo. Era como si la casa hubiera envejecido sola en apariencia, sin que nunca realmente se deteriorara. No era nuevo, pero nunca era viejo en la forma en que lo eran otros hogares. Simplemente existía en un estado entre inmutable, inmóvil, sin ser tocado por el desgaste que debería haber marcado sus muchos años de pie contra los elementos. La casa no tenía cicatrices del tiempo, ni señales de que hubiera soportado décadas de veranos brutales, inviernos duros o el incesante asalto del viento y la lluvia. El techo se mantuvo intacto, sus bordes afilados y desenrollados, sin las tejas frigoríficas y ondulantes que plagaban las casas que lo rodeaban. Ninguna mancha de agua estiró su lenta descomposición por el revestimiento, ningún moho se apoderó de las grietas donde la humedad debería haberse asentado. Parecía como si las tormentas que barrieron la ciudad siempre hubieran elegido pasar por ella, dejando sus muros intactos, su estructura incuestionable por el tiempo. La base de ladrillo, oscurecida con el tiempo, nunca se había desmoronado, nunca se había roto bajo el peso cambiante de la tierra. No había líneas irregulares que se deslizaran a través del mortero, ni secciones donde las piedras hubieran comenzado a separarse. La tierra debajo de ella se había asentado, pero la casa misma no había hundido ni un centímetro, como si estuviera sostenida en su lugar por algo más profundo que la gravedad. Permaneció firme, resistiendo la lenta erosión que demandaba la naturaleza, manteniéndose firme cuando el resto del vecindario llevaba el inconfundible toque del paso del tiempo. Las estaciones deberían haber dejado su marca, tallando sus lentas e implacables firmas en sus huesos, conformándola como lo hacían en todas las otras casas del vecindario. El calor veraniego implacable debería haber golpeado su techo, filtrando en la madera, haciéndola seca y quebradiza, agrietando la pintura hasta que se despejaba en tiras dentadas. El sol implacable debería haber desvanecido sus colores de manera desigual, blanqueando un lado mientras que el otro permanecía en la sombra, dejando la casa marcada por la mano desigual del tiempo. Las heladas invernales deberían haberse colado en su marco, hundiéndose en la misma médula de la madera, deformando las vigas por debajo de su peso. La congelación y el deshielo deberían haber hecho que la estructura quime en protesta, cambiando ligeramente con cada año que pasa, haciendo que las tablas del piso se abrochen y las paredes se asienten desigualmente. El hielo arrastrante debería haber trabajado su camino en la fundación, formando fracturas de la línea del cabello que se profundizó con cada estación amarga, astillando el mortero, debilitándolo desde dentro. Los fuertes vientos otoñales deberían haber rugido a través de sus aleros, silbando a través de los huecos de la madera, agitando las persianas hasta que sus bisagras se debilitaron y sus bordes se astillaron. Las ráfagas deberían haber pelado las capas de pintura, despojando la casa desnuda, dejando la madera expuesta al mordisco frío del próximo invierno. Cada año que pasa debería haberlo desgastado, la superficie, una vez suave, se vuelve áspera y desigual, un mosaico de decadencia y negligencia.
El viento debería haber sacudido los cimientos, aflojando los clavos, haciendo que el techo se desplace tan levemente, su estructura inclinándose bajo el peso de un siglo de tormentas. Las hojas deberían haberse reunido en las canaletas, apilando más alto con cada estación, húmedo y pudriéndose, presionando contra los bordes hasta que el peso se volvió demasiado. El metal debería haberse oxidado en algunos lugares, el agua se hunde y se derrama, dejando rayas oscuras que se arrastran por las paredes. Esa humedad debería haberse empapado en la madera, filtrando profundamente en sus huesos, ablandándola, haciéndola débil. Los bordes del techo deberían haberse enroscado, las tejas deformadas por años de exposición, rompiendo uno por uno, dejando la casa vulnerable a la lenta y arrastrada decadencia que vino con negligencia. La lluvia debería haberla azotado implacablemente, lavando los últimos rastros de protección, las gotitas se deslizan entre las grietas, hinchando el marco de madera desde el interior. Debería haber dejado manchas largas y ennegrecidas, rayando desde el techo, extendiéndose como venas a lo largo de las paredes. Los alféizares deberían haberse ablandado, sus monturas una vez resistentes deformando, inclinándose hacia adentro, haciendo que el vidrio sonara con cada tormenta. El peso del agua debería haberse desangrado en el cimiento, la humedad arrastrándose a lo largo de la base de la casa, dejándola quebradiza, lista para desmoronarse a la menor presión. Y luego estaba el molde. Debería haber venido lentamente, arrastrándose por los lugares invisibles, en el ático donde el aire era espeso y estancado, en los espacios de arrastre donde la humedad persistía más tiempo. Debería haberse extendido en delgados y silenciosos zarcillos, enhebrando su camino a través de las paredes, alimentando la humedad, de la negligencia, hundiendo sus raíces profundamente en la estructura misma del hogar. Debería haber hecho que las vigas, una vez fuertes, fueran negras y suaves, llenando el aire con el inconfundible aroma de la podredumbre. Pero nada de eso había sucedido. La casa permaneció entera, sin marcar por el tiempo, sin reclamar por la naturaleza. Los vientos no pelaron su pintura. La lluvia no manchaba sus paredes. El moho no arraigó. La decadencia que debería haber venido nunca lo hizo. Y de alguna manera, eso fue más antinatural que la ruina misma. Y sin embargo, nada de eso había sucedido. Ningún sol había drenado su color de manera desigual. Ninguna helada había roto sus huesos. Ningún viento lo había despojado. Había pasado por un centenar de estaciones cambiantes, y sin embargo había permanecido intacta, como si el tiempo mismo simplemente lo hubiera pasado, sin querer o no poder dejar su marca. Ningún hielo que se arrastraba había partido su fundación. Ningún óxido se había comido sus uñas. Ninguna fuerza de la naturaleza lo había reclamado. Y de alguna manera, eso fue más inquietante que la decadencia misma. Se mantuvo intacta, sin ser afectada por la lenta decadencia que reclamaba todo lo demás. Como si el tiempo se hubiera movido alrededor de él en lugar de a través de él. Como si se hubiera dejado fuera del orden natural de las cosas por completo. Las ventanas estaban llenas de polvo, pero ininterrumpidas, como si no hubieran sido limpiadas en años, pero se negaban a romperse. Incluso cuando las tormentas aullaban por la ciudad, enviando ramas que chocaban contra los tejados y destrozando vidrios en las casas de la calle, las ventanas de esta casa permanecían indemnes. El viento nunca pareció tocarlo, ni tampoco la hiedra que se envolvía alrededor de las casas vecinas como dedos esqueléticos. Las vides se detuvieron a poca distancia de su fundamento, acurrucadas, como si fueran repelidas por algo invisible. A diferencia de las otras casas del barrio, que soportaban el peso visible del tiempo, los porches deformados por años de uso, los techos parcheados y repachados, la pintura despojada por la marcha implacable de las estaciones, esta casa nunca cambió. Nadie podía recordar verlo repintado, o reparado, o incluso ocupado de una manera que dejó rastros visibles. Y sin embargo, nunca estuvo vacío. No tenía la quietud sin vida de una casa abandonada, ni el calor de uno que vivía plenamente. Simplemente estaba de pie, observando, existiendo de una manera que desafiaba el orden natural de las cosas. Debería haber envejecido. Debería haberse marchitado como todo lo demás. Pero no lo hizo. Y nadie nunca cuestionó por qué. Para los transeúntes, no era más que otra estructura envejecida,
otra casa cuya historia se había desvanecido desde hacía mucho tiempo en el fondo del pasado de la ciudad. Nadie cuestionó por qué nadie lo había visto ser renovado, por qué no se había plantado ningún letrero de en venta en su patio. Era una casa que nunca necesitó reparación, una casa que nunca pareció ser abandonada, pero nunca vivió completamente en ella. Simplemente existía, tranquilo y duradero, con una presencia que se sentía más pesada que el ladrillo y la madera deberían permitir. La familia Morris había vivido allí durante décadas, heredando desde generaciones anteriores a ellos, nunca cuestionando su permanencia. Habían crecido en sus paredes, sus vidas tejidas en la tela de la casa misma. Era el hogar, familiar e inmutable, un lugar donde se habían hecho recuerdos, donde la risa y el dolor se habían quedado en sus habitaciones. Nunca les había dado una razón para tener miedo. Hasta la noche en que lo hizo. Como todas las casas viejas, tenía sus rarezas, puertas que se atascaban en el verano, una escalera que siempre crujía, la ocasional bombilla parpadeante que ninguna cantidad de cableado parecía arreglar. Y luego, por supuesto, estaban los ruidos. La casa siempre había estado llena de pequeños sonidos, el movimiento inquieto de la madera, el murmullo distante de las tuberías, el suspiro apenas perceptible del viento que se abría paso a través de grietas invisibles. Sonidos familiares. El tipo que se convirtió en parte de la vida diaria, fácil de ignorar. Era la forma de respirar de la casa, su prueba silenciosa de que estaba viva a su manera. Hasta que, una noche, los ruidos cambiaron. Al principio, era sutil, un ligero rasguño detrás de las paredes, tan silencioso que era apenas más que una sugerencia de sonido. Podría haber sido un ratón, un insecto atrapado, un pájaro anidando en las vigas. Fácilmente explicado. Fácilmente despedido. Pero entonces el rasguño se volvió rítmico, metódico. Ya no sonaba como un animal, sonaba deliberado. Luego llegó el golpe. Suave al principio, un ligero golpe tap-tap contra las vigas de madera, casi vacilante. Era tan débil que, al principio, podía ser ignorado. Pero con el tiempo, el sonido se hizo más fuerte. Más pesado. Intencional. No vino al azar. No respondió al movimiento ni al sonido. Llegó exactamente a las 2:12 a.m. Todas las noches. Top. 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 3 golpes. Siempre lo mismo. El tipo de golpe que darías si estuvieras esperando a que alguien te dejara entrar. Lo buscaron. Dentro de los armarios. Debajo de las tablas del piso. A través de todos los espacios que pudieron encontrar. Tocaron las paredes, escuchando la vacuidad, escuchando algo, cualquier cosa que pudiera explicar los sonidos. Pero las paredes eran sólidas. No hay huecos. No hay puertas secretas. No hay espacios lo suficientemente grandes como para que nada ni nadie esté dentro. Y sin embargo, cada noche, el golpe continuó. Los susurros en las murallas fue solo después de que el golpe se había convertido en una ocurrencia regular que los susurros comenzaron. Al principio, eran fáciles de descartar. Un suave murmullo, apenas un susurro, algo que podría confundirse con el zumbido de la casa asentándose. Pero pronto, el sonido se hizo más claro, formando palabras. «Ayúdame». La voz era delgada, extendida como si pasara por capas de madera y tiempo, distante pero inconfundible. «Ayúdame. Déjame salir». No sonaba frenético. No sonaba desesperado. Sonaba paciente. Como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Como si supiera, eventualmente, alguien escucharía. La familia Morris hizo todo lo posible para racionalizarlo. Buscaron respiraderos, aislamientos sueltos, cualquier cosa que pudiera explicar el sonido. Pero no encontraron nada. La voz no pertenecía al viento. No pertenecía a las tuberías. No pertenecía a nadie vivo en esa casa. Dejaron de hablar de ello. Pero los susurros no dejaron de hablarles. El craquín de las paredes una noche, el golpe se convirtió en algo peor. No era solo el suave, constante tap-tap-tap que habían llegado a esperar. Era más fuerte. Urgente.
Un golpeteo, revoloteando por la casa como un latido del corazón presionado demasiado fuerte contra costillas frágiles. Las paredes se estremecían, una profunda vibración que se movía a través de las tablas del suelo, a través de los techos, a través de los huesos de la propia casa. Y luego vino la respiración. No lejos. No Debbie. Estaba justo detrás de las paredes. Lento. Tranquilo. Vivo. Y luego, una sola exhala, justo al lado de sus oídos. Una respiración larga y húmeda. El yeso se rompió. Líneas finas y astilladas se estiraban hacia afuera como venas debajo de la piel quebradiza, se arrastraban hacia el techo, se arrastraban hacia las esquinas de la habitación, como algo debajo presionaba hacia afuera, probando la superficie, esperando a romperse. El aire de la casa se equivocó. El olor habitual de la madera vieja y el polvo se había ido, reemplazado por algo húmedo, algo que llevaba el aroma inconfundible de la tierra, la decadencia, y algo más profundo, algo humano. Llamaron a un contratista. Se abrieron las paredes. Los obreros pelaron el yeso, derribando capa tras capa de madera vieja, tallando en los cimientos de la casa, rompiendo una barrera que nunca se había querido perturbar. Y luego lo encontraron. Un cuerpo, encajado entre las vigas. No hay ataúd, no hay envoltura. Solo carne contra la madera, como si la casa hubiera crecido alrededor de ella, absorbiéndola en sus costillas. Pero no eran huesos. No se descompuso. La piel aún estaba intacta. Los dedos, rizados contra la madera astillada, estaban limpios, sin pudrir, intactos por el tiempo. Suave. Como si nunca hubiera muerto. Y luego, su pecho se movió. Un respiro. Poco a poco, despacio. Pero, sin duda, un respiro. Los trabajadores retrocedieron. La familia gritó. Pero el cuerpo no abrió los ojos. No se movió. Simplemente estaba allí, en su tumba de madera y yeso, como si esperara. Y luego de algún lugar más profundo de la casa el golpe comenzó de nuevo.